Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a Excelencia Cristiana Televisión. Este día sé que vamos a ser muy bendecidos porque Dios le ha placido que estemos primeramente de pie respirando. Que Dios bendiga tu casa, tu familia, que Dios bendiga a tus hijos, que Dios bendiga todo lo que te rodea en este día. Muchas personas han estado observando los testimonios y conectándose con experiencias sobrenaturales de personas que ven ángeles, otros que ven demonios. Y muchas personas están escribiendo, llamando. Nos estamos gozando aquí porque es un tema delicado, pero mira, hermano. Soy sincero yo, lo que pasa es que ahora mismo acaba de pasar uno de los técnicos por enfrente del cristal y él hace señas como de que está danzando en el espíritu y nos reímos. Porque aquí todo el mundo viene programado, todo el mundo entra por esa puerta sabiendo que tiene que sentir a Dios cuando llega aquí. Sí, entonces al estar hablando de lo sobrenatural en ese momento. Pero sí, hermano, muchas personas nos preguntan, escriben. Usted puede ver los chats, revise todos los chats de Excelencia Cristiana, hay como 8,000 o 10,000 o 12,000 videos. Usted ve los chats para que vea cómo la gente dice, yo quiero tener una experiencia sobrenatural, no he podido o no sé cómo hacerlo. ¿Cuál es la guía para cómo puedo tener una experiencia sobrenatural? Lo primero es que el Espíritu Santo está ahí, pero el día de hoy vamos a abrir basado en la experiencia que hemos tenido algunos de nosotros y también que basado en la Biblia se puede aprender. No estoy solo, ya ustedes vieron que Shalom saludó. Ahí está el pastor Benino, que Dios lo bendiga. Nosotros nos gozamos, somos seres humanos, nos reímos. Sí. Dios bendiga, pastor. Pastor Miguel Mateo, Dios le bendiga, pastor. Pastor Amén, Miguel Mateo, amén. cariñosamente Benino. Amén, Dios lo bendiga mucho. No. Me río también porque humanamente la gente puede ver esa parte natural de nosotros, que no es esa parte orgánica que fluye de nosotros, normal. Y ve que nos reímos y nos gozamos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Es una bendición para mí poder estar aquí en otra entrega más de este podcast con excelencia, junto de Joan y Shalom, esa pareja de esposos que me honran, amén, con su presencia y su compañía en este lugar. Y espero que usted se edifique y que reciba una palabra de parte de Dios a través de lo que vamos a contar en unos minutos. Amén. Amén. Dios bendiga a cada persona que nos está sintonizando y desde ahora le invito a que se suscriba a esta plataforma si no lo ha hecho, este gran ministerio, que formen parte de nosotros siendo colaborador, que le dé me gusta a este video y lo comparta con alguien más para que también sea bendecido. Yo también me gozo por el dispositivo que trae Joan hoy, que hoy día es más o menos algo análogo, conforme a lo que usamos usualmente. Wow. Pero también me llama la atención porque lo puedo extrapolar a la Biblia cuando personas tenían experiencias sobrenaturales acerca de que vieron, por ejemplo, vamos a decir que alguien en la Biblia diga, pastor, que vio un ave de metal. Y vio un ave de metal que se compaseaba de un lugar a otro y lanzaba flechas, algo así. Y puede ser que la persona estuviera viendo un avión militar. Sí. Y en el momento en que lo estaba viendo, En visión. exactamente, en el futuro. Lo intentaba comparar con algo que conocía. Y cuando ve este avión, le llama ave de metal, por poner un ejemplo. Y puede ser que esa persona estuviera recibiendo una visión del futuro, estuviera teniendo una experiencia sobrenatural acerca de cosas que iban a acontecer luego del tiempo o la temporada en la que vivía, y puedo relacionar el móvil. Sí, ¿Quién diría que de escribir en un teclado varias veces para poder marcar un grafema, es decir, una letra, y expresada ahí en una pantallita pequeña, ya tenemos touch y hacemos videollamadas? O sea que verdaderamente las cosas de Dios es un avance, son más o menos algo así. Es un avance del cielo a la tierra. Que no te cabe en el momento que tú no lo ves como algo posible. Es un avance. Sí, lo sobrenatural. Mira, hablando de experiencias sobrenaturales que tuvieron los antiguos, hay varias cosas que han dejado a la humanidad, a los científicos, en análisis. Ahora mismo hay un cuarto en una nación
donde están, Dios te bendiga, donde están investigando las cosas sobrenaturales. Por ejemplo, el carro de fuego que recoge Elías. Hay un sinnúmero de departamentos en los Estados Unidos, diferentes naciones también, que están haciendo un análisis de lo que fue el carro de fuego. Se están volviendo locos con eso. Van al original. Dicen, pero ¿cómo es posible? Porque lo sobrenatural, el hombre no lo puede entender. Sí. Lo sobrenatural, el hombre lo puede investigar, puede averiguar lo más que pueda, pero hay un punto donde Dios no permite que el hombre tenga el entendimiento de qué es lo que está pasando. En el Apocalipsis hay muchos misterios que revelan realmente que el futuro fue visto. O sea, que lo que tú estás diciendo, Chalón, es cierto. En el Apocalipsis, Juan ve muchas cosas que hacen alusión a cosas de este tiempo. Y hablando ya de lo sobrenatural de manera personal en la vida de cada una de las personas, exactamente ese es el secreto de lo sobrenatural, que no existe, solo la Biblia está, pero no hay un libro que te diga una guía de cómo tener un encuentro como el que tuvo Elías. Por poner un ejemplo. Por poner un ejemplo, no hay un paso 1, orar a las 3 de la mañana con un ajo en los sobacos, no. Dios mío. No hay una guía que te diga, para conseguir lo que Elías hizo, tienes que enterrarte tantos días y el misterio de Elías fue orar en tal idioma, decir tales palabras, levantar, no. Cada quien tuvo un encuentro diferente. Si la Biblia hubiese establecido que era igual el tipo de búsqueda, un ejemplo, que José para adquirir la revelación de los sueños duró 40 días ayunando. Elías hizo lo mismo, Eliseo también, Moisés hizo lo mismo, Adán hizo lo mismo, David hizo lo mismo, pero no hay una línea trazada específica que diga cómo debo hacer para adquirir lo sobrenatural en mi vida. Por eso el día de hoy haremos este tema con el objetivo de que usted descubra lo sobrenatural en su vida. Sí. Porque si estás haciendo lo que le resultó a otra persona, déjame decirte que si no es tu diseño, posiblemente no te resulte. Así es. Pastor, Dios bendiga. Usted sabe que queremos hacerle una pregunta para iniciar este podcast con excelencia. Y no es una pregunta sobre qué es lo sobrenatural, no. Esto viene más adelante. En su vida, una experiencia sobrenatural que usted haya tenido en alguna etapa de su vida, que usted recuerde y diga, esto me pasó, esto lo viví. Bien, yo tengo, Dios le bendiga a todos. Hay quizás muchas experiencias vividas sobrenaturales, de visiones y manifestaciones espirituales, quizás donde pudimos haber escuchado la voz de Dios, pudimos haber tenido un tipo de encuentro, pero así hablando rápido, a la hora de yo decirte, recordar algún tipo de visión o de revelación, recuerdo hace unos años, muchos años atrás, yo todavía no recuerdo que yo haya sido cristiano, pero sí tuve un tipo de revelación o éxtasis. Fue mi primer encuentro con Dios. Y en esa revelación yo recuerdo que yo subí al cielo, o a una parte del cielo, donde yo solamente veía nubes por todas partes, y había un personaje que estaba como en un tipo de podium o buró escribiendo, y a esa persona que estaba escribiendo le pregunté, ¿qué hacemos aquí? Y él me dijo, te traje para que veamos algo. Y en esa visión, mientras yo estoy mirando, él me dice, mira el mundo. Y yo desde una parte de arriba, estaba viendo todo el comportamiento de la tierra, del mundo. Yo era joven, todavía era muy pequeño cuando vi esa visión. Y veía todo el comportamiento de la humanidad. Y el ser que estaba ahí me dijo, ¿te quieres quedar? Le dije, sí, me quiero quedar. Entonces él me dijo, no te puedes quedar, todavía no es tu tiempo de estar acá. Y me dijo, ahora desciende y cumple tu asignación en la tierra. Me dijo, ahora desciende, baja y cumple tu asignación en la tierra. Y recuerdo que así mismo, cuando él me dijo desciende, yo sentí como en el aire, yo venía volando. Yo no sé cuántos han tenido experiencia así, pero yo he tenido experiencia así. Yo venía volando en el aire y yo veía como las nubes, como yo iba atravesando las nubes y aterrizaba en la tierra. Y ese día me marcó porque yo subí, fue una experiencia donde yo subí y estuve, no realmente te puedo decir que estaba en el cielo, pero estaba en un lugar donde la persona que estaba ahí tenía notas y estaba escribiendo, era como un acceso. Y me dijo, observa el mundo. Y yo vi la tristeza, el dolor de la gente,
los problemas, vi los accidentes, vi todo. Y él me dijo, ¿te quieres quedar? Me dijo, yo le contesté, claro que sí, que me quiero quedar. Me dijo, pero no, todavía no es tu tiempo. Y descendí otra vez a la tierra y estamos aquí todavía hasta el día de hoy. Entendí que fue el Padre diciéndome que el diseño era cumplir un propósito aquí en la tierra. Estamos aquí todavía hasta este tiempo. A mí me interesa saber más o menos, si usted recuerda qué edad tenía en ese tiempo. Te digo, yo creo que tenía como algunos 9 o 10 años, más o menos, es mi edad. Y eso me lleva a la otra pregunta, porque ahí es donde a veces considero que tiene como que radica el detalle de que a veces Dios permita que ciertas personas tengan este tipo de experiencias sobrenaturales. ¿Cuál era su intimidad con Dios? ¿Qué nivel de intimidad con Dios tenía en ese tiempo? Bueno, yo te voy a decir algo, que hay mucha gente que ha tergiversado lo que es cómo tener un encuentro. Muy es que fuerte. El encuentro no se busca, el encuentro te encuentra. Wow. Escucha la palabra. Entendido. La palabra entendía. El encuentro no se busca. Tú no puedes buscar un encuentro. Incluso las experiencias sobrenaturales no se buscan. No se anda captando con un imán. ¿Dónde está la experiencia? Quiero ver a Dios. Eso se recibe del cielo como un regalo. Yo no tenía ningún tipo de intimidad con Dios. Wow. Yo no era cristiano en aquel momento. Un aplauso. Yo no le servía a Dios. Me gusta la veracidad de ese testimonio porque yo que he hecho, yo creo que perdí la cuenta de las entrevistas que he hecho a ex brujos, ex satanistas, ex homosexuales, ex mambosa, ex hechicero, ex come vidrio, es todo lo ex que puede existir. Yo he entrevistado hasta en sueño al diablo, entrevisté yo una vez. Dios mío. Sí, eso está por ahí en un video. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre el Señor me fue agudizando el discernimiento de conocer cuando un testimonio era real. Y el Señor me enseñó por la misma experiencia que también tuve en mi infancia, cuando mi abuela, que era hacía la función de enfermera aquí en el país en sus tiempos. Sí. Ella la llamaron para cuidar a un hombre millonario, porque las manos de ella eran unas manos como que para sanar. Y por el cuidado la llamaron y ella fue, pero duró pocos días, el hombre murió rápido. Wow. Y a ella le regalan unos cuadros que estaban en la habitación del hombre. Llevan los cuadros a la casa de la abuela. La abuela como que no le gustan los cuadros. El primer día los envía a casa de mi madre como un regalo. Pues mi abuelo dormía en la sala en un mueble. Y me van a disculpar la expresión, pero cuando algo es real y verídico uno utiliza el mismo término. Dijo, quita esos malditos cuadros de la sala, porque él no podía dormir después de que llevaron los cuadros. Y eso, wow. Él vivía borracho. Y borracho, parece que se caía de la... No sé. El caso es que cuando llevan los cuadros a la habitación del niño, que era yo en ese entonces, porque mi primera experiencia con el mundo espiritual no fue profética. O sea, no fue ángeles y gloria. Llevan los 3 cuadros de unos pavos reales. Perdón que te interrumpa. Ese es uno de los motivos por el cual a Joan le interesa tanto el mundo espiritual. Sí, a partir de ahí nació ese interés. Exacto. Sí. Y cuando llevan esos 3 cuadros de 3 pavos, o sea, eran 2 pavos reales, estaba la hembra, el macho de un lado, mirando a su lado, la hembra de otro, y en el medio estaban los 2 entrelazados. Un juego de 3 cuadros. Sí. Y eran hechos de un material lumínico que parecía como un metal, hoja, una cosa extraña. Y eran con unos colores tan extraños que se utilizan en la brujería, pero ¿quién sabía de eso en mi casa en ese tiempo? Y recuerdo que cuando llevan estos cuadros, la primera noche no pude dormir, la segunda no podía dormir, me tumbaban de la cama. Yo me soñaba que alguien me estaba persiguiendo y que me agarraba y que yo quedaba aruñado en el sueño, me despertaba con la marca en el cuerpo, empezaba a ver cosas negras, sombras, yo lloraba de noche, me orinaba arriba porque era un niño. Le tumbaba la puerta a mi madre, mami. Esa fue mi experiencia, donde empecé a ver demonios a una edad de niñez, a una edad que no esperaba tener esta experiencia. Y mi madre, luego que se da cuenta de que estos cuadros tenían problemas, porque una evangélica de esas de las que tienen la falda larga, que oran mucho en el templo, fue un día y le dijo, hay algo en esta casa. Shh. Y mi madre ya sabía, porque ella mandó a la iglesia a orar también. No era cristiana, mi madre estaba descarriada en ese tiempo. Cuando sacan los cuadros para quemarlos, ellos perciben que tienen que romper los cristales. Cuando rompen los cristales, hay un papel envuelto en una cruz roja con un hilo y una sangre seca que estaba vieja. Wow. Y cuando ellos sacan el papel que está envuelto, el nombre que tiene, es el nombre del hombre que mi abuela atendía, que había fallecido de una forma inexplicable y más rápido de lo que una enfermedad puede consumir a un ser humano.
Eso fue rápido. Dios mío. Entonces allí fueron mis primeras, se me abre el mundo espiritual por un contacto con las tinieblas. Sí. Y luego de esto ya el campo espiritual está abierto. Cosas que me confundían porque yo veía a la gente antes de morir. Yo pasaba muchas cosas que, si le hablamos aquí, son experiencias sobrenaturales, pero se activaron en la infancia. Sí. Y una de las cosas que me hace saber cuando alguien es visitado por lo sobrenatural es cuando en la infancia, sin tener un conocimiento o una intimidad con Dios, comienza a experimentar cosas que no son provocadas por su sabiduría, sino por una acción divina. Así es. Entonces, pastor, aquí viene una pregunta que ya usted la respondió, pero vamos a hacerla para que la gente tenga confirmación. ¿Puede una persona que no ha tenido un contacto de buscar, de orar, de hacer 40 días de ayuno, aún sin tener quizá un conocimiento de la palabra, tener un encuentro con lo divino? Bueno, perdón que interrumpa. ¿Lo divino en qué sentido? ¿Demonios o ángeles? Tanto lo angelical como lo demoníaco. Ok. Bueno, en primera instancia la Biblia revela que el apóstol Pablo, llamado Saulo, iba caminando. No era creyente, era un asesino, era un homicida, era un sicario que estaba matando gente por encargo, matando evangélicos por la fe, por su creencia. Y dice la palabra de Dios que él iba de camino a Damasco. Y dice que siendo él un impío, un pecador, siendo él una persona totalmente alejada de Dios, se le aparece esta visión. Y dice que Dios se le aparece de camino. Wow. Y él en el aire cae de donde está montado y grita: Señor, ¿quién eres? Entonces, claro que es posible y que es muy, muy, muy eficaz esa experiencia desde tu desconocimiento de la palabra, porque es una forma de Dios atraer la atención del hombre. En el punto de cuando estoy fuera, Dios llama tu atención de alguna manera. Yo siempre, sin ser cristiano, veía demonios, veía espíritus, porque en mi casa habían cuadros. Mi mamá tenía un pequeño altar y en ese altar uno veía cosas, y yo siempre vi cosas y vi manifestaciones. Vi a mi difunta madre agarrar una vara de guandule y darle golpe a gente endemoniada, sacando demonios con vara de guandule. Sí, con rama de guandule. Vi muchas cosas durante mi infancia. Tuve conexión con ambas áreas de lo sobrenatural. El área de la tiniebla y tanto el área de la luz como el área de Dios. Y claro, le puedo decir a todo el que está diciendo: quiero tener un encuentro, ¿por qué no tengo un encuentro? ¿Qué pasa que no lo tengo? Quizá no ha llegado el momento, Dios no lo ha placido, pero sí es posible que desde el desconocimiento, desde una persona ser impía, no ser cristiano, tenga una experiencia con Dios, tanto de ver espíritus inmundos, como ver ángeles, como ver visiones. Hay gente ahora mismo, Joan, que está ahí y se va a identificar con este testimonio, con este podcast, porque va a decir: verdaderamente yo también sí estoy viendo eso, he visto visiones, he visto perros negros, he visto visiones en los aires y creo en lo sobrenatural. Creo que hay cosas más allá en este mundo que desconocemos, que son reales y son más reales de lo que podemos ver. Ahora podemos darle desde la perspectiva bíblica un aval a lo que usted acaba de expresar, porque cuando Gedeón es encontrado por lo divino, no era un hombre de oración, y le dieron una palabra por la cual él comienza a operar y obtiene la victoria de un pueblo en ese tiempo. Entonces vemos más personas bíblicamente que tienen experiencias en una etapa de su vida que no estaban en 40 días de ayuno ni en un propósito, y lo divino lo visita a través de un ángel, a través de una voz, a través de una salsa. Podemos ver a Moisés en una representación de la ley. Sí. Y la gente lo considera uno de los personajes o el personaje más grande del Antiguo Testamento, como representación del pueblo de Israel, dirección y todo eso. Sí. Y vemos que este hombre va caminando y se encuentra con una salsa en un momento que él no estaba en una vida de intimidad con Dios. Entonces, sí puede tener aún una persona inconversa, esto va a ser una situación, Dios mío, una experiencia sobrenatural, y más si es Dios que lo quiere llamar a este lado de servirle y de ser una persona de bien y que salve su alma. Ahora viene esta pregunta: ¿por qué pasa, pastor, que personas que no han hecho trato con los espíritus, con la tiniebla me refiero, son visitados por ellos? ¿Por qué puede darse esta circunstancia o situación de que una persona joven, ya sea un adolescente o a un adulto, se ve en la situación de que unos espíritus lo visitan y esta persona
no haya tenido un trato con ellos, pero ellos entienden, o sea, que tienen una puerta de trabajar o de visitarle. ¿Por qué se da esto? Bueno, es muy común, Joan, en el tiempo de hoy, que quizá hay personas que por desconocimiento ellos no saben que su familia, su mamá, su papá, alguien en la casa hizo un pacto, amén, porque lo que usted escribió en el testimonio anterior nos revela algo poderoso. Ustedes ninguno tenían que ver con lo que estaba en los cuadros. En su familia no había relación con ese pacto demoníaco, espiritual que se hizo ahí, pero lo que había ahí, al estar en su casa, al tener un acceso libre, porque ustedes lo introdujeron allá, Sí. empezó a operar y a crear lo que es ese pánico, ese miedo. Entonces, hay personas que quizás por desconocimiento o porque alguien más le hizo una enviación o porque alguien cerca de ellos tiene algún tipo de contacto con esos espíritus, están siendo visitados. Y la gente se hace la pregunta, ¿por qué soy visitado? Muchas veces Dios permite, porque yo siempre he dicho y lo voy a decir aquí, los demonios y los espíritus inmundos les encanta trabajar encubierto. Es su función principal. Sí. Ellos aman trabajar encubierto. El camuflaje. El camuflaje, sin ser descubierto, sin que la gente lo sepa. Una vez que tú te estás dando cuenta, es porque Dios te está llamando. Y Dios está abriendo tus ojos a lo sobrenatural para que puedas conocer qué está trabajando, que hay un llamado sobre ti y posiblemente sea muy posible que tú vayas a ser usado en liberación, que vayas a ser usado rompiendo ese tipo de atadura y que Dios te vaya a usar. Porque yo te voy a decir algo, Joan. Desde muy niño yo tuve mucho contacto con experiencia. Yo tenía un hermano que él falleció, que mi hermano se montaba, como dicen, para ponerlo en un contexto dominicano, se montaba. Y en el contexto global era poseído por espíritus. Y él comía vidrio, partía la botella, ese vidrio que es espeso, lo partía y se lo comía frente a nosotros. Se ponía unas agujas en cruce, amanecía a veces con unos espíritus, se ponía las agujas en cruce. Y yo pude percibir todo eso en mi infancia, 8, 9, 10 años viendo esto. Y después de ahí, ese contacto con lo sobrenatural me ha ayudado a mí a tener esa autoridad en el mundo espiritual. Porque desde ahí Dios fue entrenándome para no tener el miedo a los espíritus inmundos. Y hay gente que está viviendo quizá en su entorno esa experiencia que yo viví, de ver gente endemoniada, de ver espíritus haciendo cosas raras, de oír espíritu hablando. Yo lo oía hablando a través de la boca de él. Él decía, yo soy fulano, yo soy el varón del cementerio. Decía, yo me llamo Perencejo, yo estoy aquí, yo lo vine a matar y te voy a matar a ti también. Le decía él a mi mamá, y a ti también te voy a matar y voy a matar a todo el mundo, voy a quemar todo esto aquí. Era un espíritu en él. Él falleció, alabado sea el Señor para siempre. Y yo pude ver toda esa experiencia durante mi vida y me di cuenta que hay espíritus inmundos que atacan a la gente, aunque no sean creyentes. La mayor experiencia que yo tuve, aparte de la que conté primero, era que yo, cuando era muy pequeño, que estaba durmiendo, siempre sentía pasos, siempre escuchaba cosas, siempre me despertaba y llamaba a mi mamá, mamá. Ella me decía, cállate, duérmete, porque dormíamos con la luz apagada, yo tenía miedo, tenía ya que salir a buscarme. ¿Qué te pasa? Yo llorando. La misma experiencia suya, Joan. Sí, me orinaba en la cama, tenían que buscarme, no dormía bien. Dios Hermanos, mío. Yo viví una infancia, que yo lo he contado eso muy poco y lo estoy contando aquí. Yo viví una infancia donde yo no dormía en la noche. O sea, yo me acostaba y en medio del sueño, en la madrugada, empezaba a escuchar cosas. Me vi, oh gloria a Dios, Sabro Sheba Kanda. Me vi una vez en un lugar oscuro, como en una parte como del infierno. Vi una parte así y vi espíritus con látigos que me estaban golpeando. Yo era adolescente ya. Vengo desde niño teniendo experiencia, Joan, viviendo experiencia, y veía como me tiraban látigo, como me golpeaban, y yo gritaba auxilio, y me despertaba gritando, mamá, con miedo. Era una experiencia, y hay gente ahí que está viviendo lo mismo en diferentes partes del mundo. Hay gente que está viviendo la experiencia de que no puede dormir porque los demonios lo están atacando, porque los espíritus están sobre ellos. Si está pasando eso sobre ti, atiende al llamado porque Dios te está llamando. Hay un llamado del cielo sobre ti, hay una advertencia. Dios está permitiendo que esos espíritus de cierta forma te ataquen para traerte a los brazos del Señor, porque hay un llamado sobre ti sobrenatural que se va a manifestar. Muy fuerte. ¿Sí? Sí, que me llama la atención eso acerca de
el hermano, cómo tiene contacto en el mundo espiritual. Sí, y había un propósito de Dios revelársele a su vida. sí. Yo creo que a las personas que nos están mirando ahora y están pasando por este tipo de experiencias espirituales, ya sea que vio algún ángel, ya sea que vio algún espíritu inmundo, identifica qué Dios quiere enseñarte, qué cosas vas a aprender, qué vas a superar. Tal vez te están mostrando lo que persigue a tu familia generacionalmente y te están dando la autoridad para echar eso fuera, para romper con eso. Lo cuento justamente por una experiencia que yo misma tuve en la adolescencia. A mí me visitó una señora y esa señora me explicó muchas cosas y todo tenía que ver, en resumen, para no contar todo lo que me dijo, acerca de los espíritus inmundos que operaban para atacar a las mujeres de mi familia. Dios mío. Y esa señora se me presentó y lo que yo estaba viendo en esa visión, como verlo usted despierta ahora mismo así, no fue soñando, fue despierta. Cuando se me puso enfrente, que me empezó a explicar todo lo que estaba pasando en la mujer en mi familia, el espíritu me llevó a colapsión que ese espíritu inmundo se me estaba representando en una antepasada mía. Wow. Y cuando yo le describí la mujer a mi mamá me supo explicar qué persona de mi familia era. Wow. Y me explicó en qué lugar del campo vivía. Todas esas cosas y me preguntó, ¿cómo tú sabes quién es esa persona si ni siquiera fotos hay de ella? Dios mío. Cuando yo le expliqué a mi mamá lo que vivió, nosotros nos metimos en ayuno y oración durante toda una semana. Y muchas cosas generacionales, muchas maldiciones fueron rotas en mi vida. Cosas patrones que se repetían, que yo no entendía, procesos que se repetían, que yo no entendía. Y el Señor me permitió tener esta experiencia para poder romper con eso. O sea que verdaderamente, cuando uno tiene alguna experiencia espiritual, un propósito hay. Ahora bien, ¿qué sucede, pastor, cuando una persona está caminando en pecado y tiene un encuentro con algún espíritu inmundo? ¿Qué quiere Dios provocar ahí? O realmente, o sea, puede que pase que Dios permita que se le aparezca ese espíritu inmundo para que esa persona se acerque a Dios, o puede que ese espíritu inmundo se muestre para crear tormento en esa persona. Personas que no pueden dormir en la noche porque sienten esto y esto, pero no se convierten. Wow. Bueno, muy buena pregunta la que acaba de hacer, Shalom. Tú sabes que la gente el desconocimiento de Dios produce muchas cosas negativas. Y yo creo que hay gente que está siendo llamado por Dios para algo sobrenatural. Yo creo que hay gente que está siendo atraído a Dios a través de situaciones. La Biblia dice que un espíritu malo de parte de Jehová atacaba a Saúl. O sea, podemos decir que hay espíritus inmundos en el 80% de los casos que Dios permite que ataquen una vida, que entren en una familia, que asedien un hogar para Dios revelarle un propósito, para que la gente huya y acuda al Señor. Es muy probable que eso sea un testimonio de cómo empezó la mano de Dios a obrar en tu familia. Wow. Cómo empezó la mano de Dios a obrar en tu casa. En mi casa, voy a seguir testificando a mi familia. En mi casa, mi mamá, ella tenía su altar, como de costumbre, como ellos son de campo, eran de campo, y las personas de campo, aquí en mi país, cuando decimos un altar, hablamos de... Hay gente que tiene un cuadro, mi mamá tenía como algunos 15 cuadros diferentes. Dios mío, Padre amado. Esos cuadros tenían su Coca-Cola, tenían su refresco rojo y su merengue, y tenía diferentes cosas, tenía un cofrecito con monedas, con muchas monedas ahí, y cosas para la suerte, teniendo creencia en eso. Ella no lo hacía desde el punto de que es espiritista. Vamos a separar eso. Es bueno separar eso porque hay mucha gente que dice, tú tienes altar, tú le clamas al diablo. No, hay gente que lo hace desde un conocimiento, creyendo que está haciendo la voluntad de Dios, como lo hacía mi madre. Ella tenía su altar ahí, pero lo hacía como que eso cultural. Era Dios. Como algo religioso. Sí, cultural. era algo religioso y cultural. No de hechicería. No era en el punto de hechicería, pero esos espíritus estaban maldiciendo la casa. Claro. Estaban trayendo maldición. Y mi madre pasó por muchas situaciones de depresión, de situaciones en la casa, que provocaron que eso Dios empezara a obrar de manera poderosa en la casa con todo lo que Dios estaba haciendo. ¿Qué pasó en la casa, Joan, allá? Que los cuadros que estaban en la casa, cuando mamá se convierte, mi hermano, el que yo le mencioné, recoge todos los cuadros y se los lleva para su casa a él. Todos esos cuadros que estaban en la casa de mamá, en una habitación guardados, los recogió él y se llevó a su casa. Wow. Y de ahí en adelante, ellos sin conocerlo, y yo también no entendía eso, lo entiendo ahora por la revelación de la palabra. Él empezó a tener un tipo de conducta en su vida extraña, negativa, y empezó a vivir cosas que no eran buenas. Y un día él me llamó
Y me dijo, yo siendo adolescente, me dijo, yo duré 3 días andando por Europa. Y yo fui a Nueva York. Me dijo, ya yo fui a Nueva York, yo no tengo que ir, yo conocí a Nueva York. Y le pregunté, ¿cómo tú fuiste a Nueva York? Tú estabas ahí, tú nunca saliste de aquí. Me dijo, aquí me vinieron a buscar unos personajes y me llevaron en los aires y volamos. Y volamos en el aire y me llevaron a Europa, a Nueva York, me enseñaron tal calle. Y me buscó un periódico, me dijo, mire, yo estaba en esa calle de Nueva York. Yo fui a esa, yo estaba ahí. Yo dormí con prostitutas, me dijo. Yo dije, ¿tú dormiste con prostitutas? Sí, yo estaba en esa parte. Dijo, yo duré 3 días andando en los aires, visitando países. Dios mío. Me explicó él. Bendito sea el Señor para siempre. Eso le llaman viaje astral. Viaje astral. Él hizo ese viaje astral porque hay gente que lo puede hacer. ¿Lo hizo en su espíritu o lo hizo físicamente? No, en su espíritu. O sea, lo sacaron y se lo llevaron y él salió en un viaje astral y él vivió. Él dice que él vivió, que él fue a Nueva York, que él conoce. Él me dijo, yo conocí a Estados Unidos, me lo confesó a mí. Yo era adolescente. Yo ni entiendo por qué él me dijo eso a mí, pero me lo dijo. Me dijo, yo fui a Estados Unidos, yo fui a Europa, yo caminé en Italia, me explicó muchos lugares que él vio. Yo estuve en tal sitio, yo vi esto. Y yo le pregunté, pero ¿con quién fuiste? ¿Quién te llevó? ¿Cómo fue? Él me dijo, una gente, la gente mía, porque así le llaman, la gente mía me vinieron a buscar. Porque mayormente los demonios, para identificarse, tenían un seudónimo y le decían, nunca diga que los espíritus, ni que el diablo, ni que los demonios, no. La gente tuya, o los seres. Eso, la gente se identifica mucho con eso. Los seres se lo llevaban, que el Señor reprende esos espíritus inmundos. Y él tuvo esas experiencias. Es muy posible que una persona esté viviendo ese tipo de experiencia y vaya a ser llamado por Dios, un llamado muy grande y sobrenatural. Él tuvo un llamado, él no duró mucho tiempo después que se convirtió, él falleció, pero tuvo un llamado a salvación. Y nosotros vimos como la mano de Dios salvó a este hombre, pero tuvo mucho contacto en lo sobrenatural. Porque a diferencia de las experiencias espirituales positivas, las experiencias o el tipo de experiencia sobrenatural en el área demoníaca tiene que ser buscada, tiene que ser deseada, tiene que ser procurada porque la va a recibir. A diferencia de nosotros los cristianos, por más que tú ores, si Dios no quiere revelarte algo, si no te quiere sacar del cuerpo, no te va a sacar. Pero en el área espiritual de espiritistas, los brujos y los demonios, esa gente, para ellos salir del cuerpo y tener experiencia de ese tipo, tienen que hacerlo de esa manera, tienen que procurarlo, tienen que desearlo, tienen que hacerlo así. Así que sí es muy posible que una gente, a través de esa experiencia de que los demonios están atacándolo, vaya a ser llamado por Dios. Y otra cosa más, puede que haya una puerta abierta espiritual, un pacto ancestral, un pacto generacional, algo que pasó, algo inconcluso, porque los demonios tienen asignaciones y ellos tienen asignaciones sobre casa, familia, sobre pueblos, sobre generaciones, y ellos tienen y quieren siempre cumplir el objetivo y son asignados para que, por ejemplo, esa familia había un brujo en la familia. Escuche eso. Para la gente que se pregunte, ¿por qué me atacan tanto los espíritus? Había un brujo en tu familia. Había una persona, una bruja, tu tía, tu abuela era bruja. Y se murió la bruja, tu abuela o tu tía. Ahora los espíritus están buscando con quién van a seguir la asignación de brujería en tu familia. Y posiblemente sea contigo, y por eso tú sientas todos esos sueños, que te llaman, que te entregan algo, que tu abuela, que yo vi a mi abuela que me entregó algo en un sueño. No, eso suéltalo, que eso son los demonios, los petroces para trabajar brujería. Suéltalo, no lo reciba porque es muy peligroso. Eso Adelante. Que usted dice acerca de ese traspaso demoníaco hereditario, acerca de asignaciones que tienen espíritus inmundos con algunas familias. Sin mencionar nombres, pero yo quiero, Joan, que tú hables acerca de una joven que de un momento a otro, pastor. La historia es que yo le prediqué a ella. Ok, desarrolla. Una muchacha con los ojos como verdes. Y llegó a trabajar a una veterinaria donde estaba. El caso es que cuando le predico, acepta al Señor. Y cae en un estado de enajenación mental. Wow. Desde que acepta al Señor. Su familia va a la iglesia. Yo me turbo porque nos ganamos esta alma para Cristo y se supone que Jesús liberta. Y ella está ahí ya endemoniada, bajo una posesión de un espíritu. Pues como hay una situación, nosotros tuvimos que llevarnos a la iglesia. Porque era muy fuerte la situación espiritual, aún a nivel familiar. Y tuvimos que llevarla a la iglesia. Y cuando la llevamos a la iglesia,
Allí tuvimos que hacer como un centro de oración con ella por un momento. La pastora, un equipo, Chalón, yo, el equipo, yo que le prediqué y otra hermana que estuvo allí también cuando le predicamos. Y la experiencia fue tan fuerte que ella estaba en el suelo y ella decía, ahí vienen. Cuando ella decía así, ahí vienen, las luces de la iglesia comenzaban a apagarse. Wow. Ta, 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 ta. Todo empezaba a temblar, a moverse. Las lámparas se movían, los abanicos que estaban en el techo. Nunca voy a olvidar ese día. Y lo más fuerte no era eso. Ella empezaba, mira, a levitar. Wow. Su cuerpo se despegaba del piso. Ya quedaba como cuando una bailarina está de puntilla. Ella le quedaban los pies porque de puntilla. Ella estaba acostada. En el piso. Y los pies cuando ella se elevaba le quedaban como elevados así. Así como están mis manos, le quedaban los pies como de puntilla al piso. Se despegaba. Que no había forma de ejercer esa fuerza. De tal manera que casi era despegada del suelo. Wow. O sea, ella estaba despegada, pero los pies quedaban rozando con el suelo. Exactamente. Y esta experiencia fue fuerte porque en verdad Dios hizo la liberación. Pero ese día el Espíritu habló. Porque entramos en un asunto ahí fuerte. En liberación. En liberación. Ya cuando entramos a la sección más difícil, que es cuando llegas al Espíritu que está gobernando, el Espíritu dice, ella es mía. Ella es mía. Porque el bisabuelo vendió el apellido. Wow. Un pacto por unas tierras, un pacto de sangre colocado en el apellido de una familia, que no lo voy a mencionar. Y lo más fuerte es que cuando ella recibe su liberación, que ella ya está libre, es líder de una iglesia, una mujer de Dios, pero nos dimos cuenta que en su familia ella no era la única que le había pasado eso. Había pasado más casos parecidos, pero como en su familia no se acercaban a Dios, esos espíritus no hacían esa oposición. Pero como ella fue la que se atrevió a servirle a Dios y fue tan fuerte que después de que ella le sirvió a Dios, un día yo estuve predicando y su mamá, sus hermanas, todas aceptaron al Señor. La familia, de parte de su madre, todas las mujeres aceptaron al Señor. Y le sirven a Dios, su madre, que Dios la bendiga, que quizá vea esto y ella también. Pero fue algo que yo me sorprendí porque un espíritu decía que ella le pertenecía por el apellido. Dios mío. Y el día que ella decide servirle a Dios, la enajena mentalmente porque dice, tú no vas a servir. Así es. Tú eres de mi propiedad. O sea que hay gente que por un pacto ancestral están siendo perseguidos por un espíritu. Y voy a desatar algo que no lo iba a decir, pero hay gente que no le han podido servir a Dios porque hay un pacto familiar. Sí. Y hasta que ellos no se desliguen del pacto que se hizo, ellos no van a poder servirle a Dios. Así es. Porque tiene que haber una rotura en lo que se hizo familiarmente porque es de sangre el pacto. Sí. Y siempre estos espíritus mayormente escogen a la persona que tiene un don profético. Voy a tomarme este tiempo para decir esto, pastor. Mire, nosotros inconscientemente empezamos a trabajar en el Ministerio de la Liberación, ayudando gente, orando por gente, y Dios libertando gente, y aprendí algo junto con Chalón. Y es que cuando en una familia hay una adicción al cigarrillo, y el espíritu que ataca a la familia desde los bisabuelos, los abuelos, padres e hijos, es de adicción, todos pueden ser adictos en la familia. Sí. Cuando es un otro tipo de espíritu, de mentira, todo puede ser mentiroso. Pero cuando es ser seleccionado para ser un hechicero y un brujo, en los demonios, cuando muere una persona que practica la brujería, a veces hasta saltan generaciones hasta encontrar al que tiene el don profético. Todos pueden ser adictos, todos pueden tener un mismo tipo de atadura, pero cuando se trata de la hechicería y la brujería, ellos van a buscar cuál es de la familia que nació con el don profético. Por eso en una familia no todos son brujos. Aún siendo una maldición generacional, seleccionan al que tiene. Jeremías, para dar Biblia. Sí. Antes de que te formaste en el vientre de tu madre, yo te separé, te cogí, te di por profeta a las naciones. O sea que hay alguien que tiene una marca de Dios para fluir en lo profético. Sí. Y ellos no van a buscar a quien sea. Cuando muere el bisabuelo que tenía el pacto, ellos van a querer buscar al que tiene el llamado de Dios para fluir en lo profético. El próximo. El próximo, así es. Sí, así mismo. Joan, eso que usted dice es tan poderoso porque yo lo he vivido y lo he visto en personas que sus padres, sus abuelos, sus tíos eran brujos. Los espíritus escogen, señalan, ellos visualizan a la persona y cuando señalan,
al que ellos señalan. Por eso hay gente que quiere ser brujo y no puede ser brujo. Por eso hay una diferencia entre el brujo y el engañador. Sí. Por eso hay una diferencia, porque sí hay brujos, no voy a darle crédito, pero voy a aplicar para que la gente tenga claridad con ese tema. Sí hay brujos que tienen dimensiones profundas en el mundo espiritual, que trabajan con espíritu y que no son engañadores, que trabajan, que maldicen, que matan gente, secan brazos y hacen trabajos que son funcionales dentro de su área. Porque uno tiene que diferenciar esas dos cosas. Hay brujos hechiceros que tienen poderes, dejan a la gente mudo, dejan a la gente ciego, lo dejan solo, lo ponen a... Yo he visto gente volverse loco de un día para otro. Yo conocí un muchacho, en paz descanse, porque se convirtió a Cristo y él vino de Haití y estaba en la iglesia allá. Y cuando él viene de Haití, él está en la iglesia muy normal. En un día a él le enviaron un espíritu de locura. Y él estaba normal, íbamos caminando, o sea, un día estábamos evangelizando. Ahí se le manifestó el espíritu por primera vez. Estábamos caminando, regando tratados, a lo que uno llama literaturas. Sí. Y de pronto él vio un árbol y se agarró del árbol y empezó a maquiarse. No. Y empezó a mirar para todas partes. Cuidado. Y nos decía a nosotros, abájense. Él lo estaba viendo como el ataque llegó y él veía los espíritus y decía, cuidado, agáchense, escóndanse. Y yo dije, ¿qué tiene este hombre? Empezó a mover el árbol. Desde ese día, desde esa manifestación donde él se pegó de esa mata de coco y empezó a moverse, el hombre le creció la cabeza. Literal, un espíritu de muerte y enfermedad le llegó, le creció la cabeza. Lo llevaron al médico, los doctores no tenían diagnóstico. Jesucristo. No tenían diagnóstico, le hicieron estudio en la cabeza, lo llevaron al doctor. ¿Qué te sientes? Me siento mal, pero no sale nada aquí. No aparece nada, tú no tienes todo está bien en tu cerebro, todo está bien en ti. Y el muchacho cada día más para atrás, hasta que se lo llevaron a su país y murió. Y cometieron el error, porque hay gente que comete el error cuando tiene una persona enferma, que la enfermedad va retrocediendo y ellos lo llevan al médico y el médico no tiene un diagnóstico porque los espíritus inmundos no salen en rayos X, no salen en estudio, no salen en cultivo de sangre. Los demonios que tienen potestad de enfermar, de dañar, de asesinar, lo dijimos en un estudio anterior, tienen el poder de hacerlo. En el mundo espiritual hay cosas que se encierran, que la gente no entiende y no sabe hasta que no se le describe por la Biblia, que los espíritus tienen poder de enfermar. La mujer que tenía 18 años enferma, que Jesús describió y dijo, esta mujer es hija de Abraham, a la cual Satanás la tiene atada con un espíritu de enfermedad por 18 años. O sea, Cristo dice, señores, esta enfermedad, una mujer que tiene una tutuma en la espalda, literal, que está jorobada, y Jesús dice, es un demonio, es un espíritu que le ha creado incluso una masa de carne, señores, para que usted vea lo sobrenatural, Dios mío, una masa de carne. Ustedes no, porque ciencia es un tumor, científicamente la mujer tenía un tumor. Científicamente lo que la mujer tenía era alguna desviación y un tumor benigno en la espalda, según los médicos de ahora. Pero Cristo dice, esta mujer es hija de Abraham y Satanás la tiene atormentada con un espíritu de enfermedad 18 años. Y hay gente que está atormentado, siento a Dios, hay gente que le va a tocar eso. Esto está muy fuerte. Y lo están llevando a un brujo. No lleva a tu familia al brujo. No. No lo lleva al agorero, no lo lleva a un altar, no lo lleva a San Juan, no lo llevan de un brujo de que el que sabe, a San Luis, no lo lleve por ahí. Ni a San Cristóbal. Porque pasa algo, Dios mío, pasa algo, Joan, con eso. Es que la gente lleva a su familiar al brujo y de pronto hay una mejoría. De pronto, muy normalmente, hermano, pasa eso y comúnmente en nuestro país, que tú lo llevas a un brujo y ahí dice que hay una mejoría. Porque hay un cambio de espíritu. Cuando tú lo llevas al brujo, el brujo que trabaja ve el demonio y el demonio dice, voy a salir, pero ahora va a entrar el de muerte. El de enfermedad sale, pero va a morir en 3 días. Y muchos casos de personas que están con espíritu inmundo, que están enfermos, cuando lo llevan al altar de brujería, se mejora. De que come, bebe café, de que se mejora y a los días cae y muere irremisiblemente porque le cambiaron el espíritu. Jesús dijo, Satanás no puede echar fuera a Satanás. Ellos se cambian, los demonios. Cambian. Dicen, bueno, esta es la enfermedad, ya no va a estar enferma. Vamos a mejorarla, pero la va a matar. Hay un cambio, hay una transferencia demoníaca donde se cambian demonios, donde la enfermedad dice, no, ya yo voy a salir, pero ahora ya va a morir.
porque le dieron legalidad a que muera. Y es muy peligroso eso. Joan, hablando de legalidad. Dios mío. Porque se supone, eso ya es una incógnita personal. Hablando de legalidad. El joven es cristiano. Sí. Quien usted describió Sí. era cristiano. Sí. Estaba evangelizando. Sí. ¿Cómo puede una persona cristiana y ejerciendo la labor del Señor recibir una enviación de un espíritu inmundo? Wow. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo es posible? Tú sabes, Shalom, que los espíritus, hay cosas que nosotros no vemos. Yo te puedo ver a ti en la iglesia ejerciendo una función, pero Dios y los espíritus inmundos saben y conocen cuando una persona tiene legalidad por la vida que lleva, porque no es cristiano realmente, porque está haciendo quizá un intento, pero hay pactos generacionales, ligaduras, porque por ejemplo hay gente que esos pactos, como mencionaba Joan, pactos para tener dinero. Y esos pactos no es que tú vayas a un pastor y un hombre de liberación y un hombre de unción te va a orar y te va a decir, mira, eres libre en el nombre de Jesús. Esos pactos generacionales que se hacen para conseguir dinero, y el negocio del pacto fue que el primer hijo de tu primer hijo va a morir y va a ser mío porque tú vas a hacer dinero, y el enemigo te da el dinero porque te cambia el dinero por tu alma, por el alma de alguien que está cerca de ti. Entonces, tú vives en desconocimiento a eso, vas a una iglesia, empiezas a congregarte en un lugar, y cuando te congregas en ese lugar, lamentablemente, de pronto, esos espíritus empiezan a llegar a tu vida, empiezan a atacar tu vida, y tú dices, pero yo soy cristiano. Si hay brechas espirituales, si no ha hecho un desligamiento general del área en la cual se hizo el pacto, si tú tienes este conocimiento y no has orado, porque Jesucristo dijo, este género no sale sino con ayuno y oración, si tú no te has metido con Dios, lamentablemente el espíritu va a seguir ahí, no yendo a la iglesia, no diciendo gloria a Dios. Es que tiene que haber una liberación profunda, porque son espíritus que están arraigados en el alma, que tienen potestad y tienen legalidad. Y algo más, la legalidad es tan fuerte en el mundo espiritual que el mismo Dios respeta la legalidad. Dios respeta la legalidad. Si un demonio está ahí y le dice, yo estoy aquí, Señor, ¿por qué tú estás ahí? Yo estoy aquí porque ella es mentirosa, porque ella tiene esto, hace aquello, yo no me voy a ir porque tú sabes que lo que me mantiene aquí arraigado a esta mujer es porque ella no se ha desligado. Entonces el mismo Dios dice, tiene razón. Ni el mismo Dios te echa fuera cuando hay legalidad. Cuando hay legalidad en una gente, en un ser humano, Dios mismo respeta la legalidad. Porque el mismo Dios, dice la Biblia, diciéndole a Pedro, el enemigo me ha pedido para zarandear. O sea, pidió un permiso. Y él dijo, Jesús no pudo revocar el permiso. O sea, ya el permiso se pidió arriba en el cielo, se va a ejecutar en la tierra. Y él dijo, yo lo único que oré para que la fe no le falte. Pero de que viene, viene. De que le va a caer, le va a caer. Muy fuerte. De que el diablo lo va a zarandear, el enemigo lo pidió para zarandear. O sea, dijo, dámelo que lo voy a golpear con violencia. Porque nosotros hablamos de zarandeo y creemos que zarandeo como que es algo, es un zarandeo, que el diablo vino y que te pasó por el lado. No, zarandeo es que te agarró y te sacudió con violencia. El zarandeo es la práctica de separar el trigo de la semilla, ¿verdad? De la caca. Sí. Entonces eso es bajo mucha violencia. Va a ver si tú eres trigo cizaña. Sí, entonces eso... Dios mío. Si el viento te lleva cuando sacuden la era, muy fuerte. Es otro estudio, es otro podcast, pero así es, Joan. Entonces, esa legalidad, Dios mismo la respeta, porque Jesús cuando fue a hablar, dijo, Señor, pero ¿y tú vas a dejar que le pase eso? Bueno, Jesús dijo, yo rogué para que la fe no le falte. O sea, él no pudo evitar que Satanás sacudiera. Lo que le quedó fue orar. Sí, le quedó orar para que la fe no le fallara. Saliendo un poco de lo que es el conocimiento espiritual en el ámbito demoníaco. Sí. Hay personas que han pedido a Dios ver ángeles. Ya usted nos explicó que en el caso de el mundo cristiano, no es como para los espíritus inmundos que tú tienes que anhelarlo, desearlo, pedirlo, sino que es Dios que te sale al encuentro. Por ejemplo, el mismo Samuel, aunque ministraba en la presencia de Dios con Elí, no conocía a Dios, y lo vemos porque no reconoció su voz cuando lo llamó. Sí. Y le preguntó a Elí, padre mío, ¿me has llamado? Sí. Y él le dijo, no. Y cuando vino la tercera vez, entonces Elí reconoció que era Dios hablándole. ¿Cómo yo puedo reconocer en medio de una dificultad espiritual, con algún espíritu inmundo, con algún asedio, que no es un espíritu de tormento, sino que es verdaderamente el Señor permitiendo eso para llamarme? ¿Cómo yo me doy cuenta? Bueno, hay características que van de acuerdo a eso y que van muy ligadas, y es que cuando tú
Dios te está llamando la atención, tú sientes, porque son muchos indicios diferentes, muchas formas diferentes, la cual Dios te está tratando, y tú sientes que Dios está, en medio de todo, tú sientes el deseo de acudir a Dios, de correr a Dios, de que tú tienes que clamar a Dios, y te pones de rodillas y clama y le pide a Dios, y hablamos una vez, hay mucha gente inconverso que está orando, que le está pidiendo a Dios, que está orando. Lo único que el inconverso no puede hacer es orar por liberación y reprender un demonio. No, que dice, te reprendo en el nombre de Jesús. No, porque esa autoridad tú no la tienes. No tienes autoridad. Tú puedes orar y pedirle a Dios que te ayude, pero reprender un demonio y echarlo fuera ya es otra cosa. Aunque siempre nos sale ese impulso, como escuchamos a alguien, oramos también, reprendemos, la sangre de Cristo tiene poder. Ese es el primer verso, línea. Sí, que nos llega. Natural. La sangre de Cristo tiene poder. Cultural. Me cubro con la sangre de Cristo. Me cubro con la sangre de Cristo. Y es muy importante saber de que nosotros como personas tenemos una opción y podemos clamar a Dios. Y desde el punto del asedio, cuando te habla del asedio espiritual, que son espíritus asediando, ellos asedian mucho más cuando es por pacto generacional, porque quieren llevar a alguien a un terreno, porque son asignados para enloquecer a alguien. Hay espíritus de locura que inician de ahí. Siempre. Ese espíritu de locura o enajenamiento mental inicia de visiones. La gente empieza a ver cosas y nadie lo entiende. No, pero míralo ahí, yo lo veo. Hermano, y no están mintiendo. No se están volviendo locos como uno cree. Están viendo algo, pero que tú no lo ves. Sino que el espíritu inmundo se le está manifestando. Porque, por ejemplo, aquí no hay un espíritu inmundo, pero hay millones de espíritus inmundos, millones de demonios en los aires que están atacando a la gente, operando, que si usted le permiten ver por un segundo y le quitan el velo natural y le ponen el ojo espiritual, usted va a ver la operación demoníaca, como hay miles de demonios, por ejemplo, acompañando gente, ministrando gente, en la cabeza de alguien, en la espalda de alguien, siguiendo a alguien, burlándose incluso, porque yo he visto espíritus burlándose de gente. Y recuerdo cuando me convertí, voy a dar esta experiencia, me convertí, había una señora que yo la veía, ella caminaba un poco encorvada, y así mismo yo vi un demonio que era como un lagarto, negro, oscuro, feo, y estaba encorvado sobre ella, bendito sea Dios. Ay, porque Dios, los demonios mío, llevan a la gente a la misma imagen y semejanza como ellos son. Ellos tratan de llevarlo a eso. Usted no ve que hay gente que hay un individuo mexicano, creo, que se cambió la nariz, que tiene tatuajes. ¿Tú has visto ese video, Joan? Que él claro. Se sacó todo eso. Dios me dijo, el demonio que está dentro de él tiene esa imagen. Y lo ha llevado, lo llevó poco a poco, hasta llevarlo a la imagen de que él se parezca a lo que él tiene por dentro. Porque él dice, yo me hago esto porque así es que yo me siento. Y yo no me siento feo, o sea, se siente como un lagarto, un lagartíjaro. Él parece un Illuminati, una cosa rara de esa. Dios tenga misericordia. Entonces, por la palabra, no sé si la palabra está bien pronunciada, si es parte de que se puede decir aquí. No, ya está dicho, varón, tranquilo. Dios mío. Entonces, él parece eso, y Dios me mostró que hay espíritus inmundos que así en los cuerpos hacen que la gente se parezca a la imagen que tiene el espíritu dentro de ellos. Los espíritus son incorpóreos realmente, pero tienen una imagen, porque realmente, aunque sean incorpóreos a esta realidad, porque ahí es que está el punto donde uno no entiende. De hecho, este es el milenio de los espíritus. Sí. Porque los espíritus están trabajando, alojándose en el alma, en las emociones, y le están enseñando al ser humano algo que en otros tiempos, en otras décadas, en otras épocas no pudieron enseñarle al hombre. Y es de cómo yo me siento, tengo que aparentar. ¿Cómo tú te sientes? ¿Qué es lo que te gusta? Entonces está trabajando esa parte. Por eso un viejo de 32 años dice que es una bebé de 5 años. Con un peluchito. Y por eso hay un tema que tú sabes que está delicado, de los ellos y los asuntos. Que aunque parece muy natural, es tan espiritual, porque los demonios no van a hacer una operación totalmente que se vea demoníaca. En sus asignaciones y en la diplomacia de los demonios, que es donde ellos hacen las negociaciones, de que aun cuando un predicador está operando en una liberación, si la persona no quiere renunciar a sus ataduras, y aún el mismo predicador no está ready con Dios, los demonios hacen un intercambio. Ok, se fue este espíritu de enfermedad, pero sube mentiras, lo que tú estabas hablando. Ellos tienen asignaciones de más alto nivel, donde hay unos espíritus que no se están preocupando en hacer un daño a un cuerpo, sino a una masa. Así es. Espíritus que operan desde las alturas, espíritus que se encargan de crear un contenido que ya no va a afectar a una persona,
sino que va a llegar a una comunidad completa. Así es. Entonces ya lo que antes tenía que hacer un conjunto de espíritus de la tercera parte que cayó, un solo espíritu sembrando una idea en una persona que tenga una cámara como esta, Dios mío. con una sola idea, con un solo demonio basta para alcanzar a miles. Así es. Tú prendes las redes y suelta por ahí una idea que fue sembrada por un espíritu de la tiniebla y ya se desactivaron 3,000 demonios menos en esos 3,000 views. ¿Por qué? Porque está haciendo esa idea, alcanzando a personas que por una concupiscencia que fue infestada ya, Sí. de manera generacional, ya no necesitan que un demonio lo incentive, sino que la concupiscencia Wow. activa la operación demoníaca en su vida, haciendo inactiva ciertos espíritus que ya están dejando a la gente solo. Sí. Hay gente que no tiene ni siquiera a quién reprender, porque lo que tienen que reprender es su concupiscencia. Sí. Sí. Un arrepentimiento, que es lo que Dios nos está llamando. Chalón iba a decir algo. Sí, era para aclarar algo que mencionó el pastor hace un rato, Joan, Sí. para que la gente no lo vaya a malinterpretar. Sí. Cuando él decía que hay espíritus que asesinan personas, no es porque literalmente el espíritu lo hace. No, no. No, sino que usa a personas o usa alguna enfermedad o sea, siempre hay un medio Sí. porque ellos no pueden atentar contra la vida humana directamente. No, y son Tien- incorpóreos. Por eso mismo, usted mencionar la palabra incorpóreo, Sí. me acordó esa idea para no dejarla en el aire. Y cuando Joan se refiere a que un espíritu sube, es por la adaptación cultural que tenemos, de que hay personas que han testificado de que ven a los espíritus inmundos subir de la tierra del subsuelo hacia arriba, hacia la parte física donde nos encontramos, y por eso el término de que suben. Sí, pero subir, el subir en la conciencia. No, Sí, y la, no, y la- pero- en la experiencia también Sí. vivida, mucha gente, que está endemoniado, siempre dice que le sube de los pies. Exactamente. Sí. Siempre también. en las manifestaciones dicen, no, me está subiendo de los pies, siento que algo me está... Ujú. Por ejemplo, el que va a los bailes, a los prillés, Sí. son bailes que se hacen, Sí. y lo que se canta es, y Lo- ahí fácilmente es como cuando tú vas a un culto de adoración espiritual de un domingo y se manifiesta el poder de Dios, y hay una gloria que cae allí. Esos espíritus se manifiestan y cuando llegan esos espíritus caen 5, 6, 7 endemoniadas que se montan. Aquí en mi país le llaman se montan. Eso no es montarse, es un demonio que se manifestó dentro de ese cuerpo porque Exacto. se cantó. Exacto. Porque se le cantó. Recuerdo una fiesta que hicieron cerca de mi casa hace 1 año y pico. Yo iba rumbo a la iglesia, Joan, y vi como estaba esa fiesta, esa música. Hay una música aquí que esa música es propicia de los demonios, la música de palo. De palo. Le llaman palo. Y empezaron a tocar. Yo dije, ahí va a haber un problema ahorita. De origen africano. Yo dije, aquí cuando canten esa música de origen africano, que le llaman palo en mi país, que es una música muy movida, Con tambores. con tambores, eso la pusieron en la bocina. Y yo dije, aquí, ahí, mira lo que están cuando ponen esa música siempre hay una desgracia. Cuando regreso de la iglesia, más tarde a las 10 de la noche, encuentro un lío que apuñalearon a uno, que pelearon, porque los espíritus se manifestaron. O sea, se les invitó y ellos van a hacer para lo que son asignados. Cuando llega el Espíritu de Dios y se manifiesta en un lugar, ¿qué hay? Hay liberación, Sanidad, hay gozo, hay sanidad, salvación. hay paz, hay salvación. Cuando se manifiestan los demonios, ¿qué es lo que ellos hacen? Muerte, Lo que tienen, muerte, enfermedad. destrucción, contienda, enfermedad, pleito. Eso es lo que hacen. Y uno apuñaleó a otro, otro le dio una galleta a otro. Hubo una manifestación ahí por causa de que subieron, como ellos dicen. Subieron porque ellos suben. El Espíritu Santo viene y se manifiesta desde arriba. Usted siente desde su cabeza que algo le cubre. Esa es la manifestación del Espíritu Santo. Escúcheme que al hablar muy rápido me enredé ahí. Es la manifestación del Espíritu Santo. Cuando viene, te cubre. Si tú sientes algo y tú estás en la iglesia y sientes que algo te está subiendo de los pies, reprende y llama al pastor o a alguien ungido que ore por ti, porque ese no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no se manifiesta subiendo de los pies hacia arriba, sino que es desde arriba hacia abajo. En lo que yo he aprendido en mis experiencias, que he visto a través del tiempo, entiendo que es así. Siga, Sharon, continúa. Y quiero confirmar que también puede que concuerde con usted en ciertos puntos, porque, por ejemplo, entiendo que lo que quieren los demonios es controlar tu cuerpo, Así tu es. motricidad. Sin embargo, el Espíritu Santo quiere traer un cambio a tu conciencia. Así es. Y puedo entender que tiene sentido lo que explica. En los pies no hay justamente cerebro, en los pies no hay por conciencia. eso. Ujú. En la Eso- cabeza sí. En eso puedo entender que, Claro. que hay sentido. Y para terminar, Joan. Bueno, hemos comprendido a través de lo de las experiencias sobrenaturales que cualquier persona puede tener una experiencia sobrenatural. Sí. Si alguien te dijo que no estás apto porque no tienes 70 años en el Evangelio o que quizás necesitas, Dios te puede visitar cuando Él quiera, cuando Él entienda en su voluntad. Sí quiero reiterar algo o decir esto, comunicar.
tú puedes provocar un encuentro con Dios. Sí, sí. De corazón, si lo buscas. Claro, Él llegará en el momento que Él entienda. Puedes provocar un encuentro sobrenatural, angelical, espiritual, y puedes ver las actividades divinas de los cielos si Dios te abre los ojos espirituales. Pero en tu corazón, si lo anhelas, Dios puede hacerlo, porque dice procurar los dones. La Biblia nos manda a procurar todo lo bueno de Dios, y Él no te va a negar sus recursos por motivo de salvación. Ahora, si usted va a hacer brujería, magia blanca, evangélica, yo voy a buscar a Dios porque quiero un ángel y decirle a la gente que lo vi, que tengo la autoridad. No te lo va a dar. Es que, Joan, yo ahí contraargumento un poco para aclarar. Sí. Lo que pasa es que a veces creemos que la revelación de Dios o el llamado de Dios es solamente ver cosas espirituales. La historia me ha enseñado demasiado. Gente como Giesi, que vio ángeles, que vio el mundo espiritual. No garantiza tu salvación. Y eso no le garantizó a Giesi no ser un hablador, y perdónenme el término, no ser una persona habladora, mentirosa, que dice cosas de más y que no son. Y le impidió la lepra. O sea, había un bien mayor para Giesi que él no procuró, a pesar de haber visto lo sobrenatural. Entonces, yo creo que debemos tener claro a qué llamamos encuentro con Dios. Sí. Si Dios no tiene algún propósito para ti, de enseñarte ángeles, de enseñarte movimiento angelical espiritual, quédate tranquilo, procura tu salvación y procura conocer a Dios de otras maneras. Otros, como nosotros, no hemos buscado. Es que yo no estoy de acuerdo con buscarlo, Joan. Porque bíblicamente yo me refiero a un encuentro con Jesús, claro. Porque bíblicamente no se buscó ese encuentro sobrenatural. Ahora, sobrenatural, ¿a qué nos referimos también? Porque sobrenatural es lo que va en contra de lo natural. Sí. Significa entonces que tú haber sido sanado de una enfermedad terminal va en contra de lo natural, pero fue algo sobrenatural que ocurrió en tu vida. Fue un encuentro. Dicho sea de paso, ese fue tu encuentro. O sea, procura cuál es la manera en la que Dios quiere encontrarse contigo. ¿De qué manera tú quieres encontrarte con Dios? ¿De qué forma Dios quiere ir cambiando tu vida? Porque cuando llamamos de manifestación angelical, espíritus que tú puedes ver, por ejemplo, yo las experiencias que he tenido con Dios, no las he buscado. La primera vez que yo vi un ángel, yo le pedí a Dios no volverlo a ver. Porque me pareció un ser tan extraño, me dio tanto miedo. Dios mío. Sentí temor, seguridad, paz de que no era algo negativo, porque me lo hizo saber, pero yo no quería ver otro. Dios mío. Yo decía, eso es demasiado fuerte, como a la gente le gusta ver ángeles, yo no podía verlo, porque era un tipo alto, con la cara extraña, llena de metales, como el movimiento de lo que tiene el termómetro, ese químico. Sí, lo que tiene el termómetro adentro. Ajá, se me olvidó el nombre. Era así, el rostro, como las mejillas, como que le burbujeaba. Y tenía la espalda súper ancha, así una cosa, o sea, nunca se me va a olvidar. Y ese ángel, me hizo saber que era un ángel, me dio la respuesta de algo que yo necesitaba en ese tiempo, en un proceso bastante difícil que estaba pasando. Y yo no quise volver a ver otro ángel. Yo dije, Señor, mándame el mandado con un profeta. Dime a través de un sueño. Dios me habla a través de sueños después de ese día. Porque yo no quería seguir viendo ángeles. Así es. Entonces, y eso que cuando niña había recibido la experiencia, pero al ser niña, al estar acostumbrada a ver tal vez caricatura o algo, yo lo recibí mejor. Siendo una niña. Que mi mamá oraba en la cocina y se veían los ángeles en mi casa. El que entraba a mi casa puede buscar a Reina Cabrera, a Jesús, a Jennifer. El conjunto de vecinos le pueden testificar que cuando entraban a mi casa, veían personajes que se movían y a veces no querían entrar a mi casa. Y mi mamá le pedía al Señor que hubiera ángeles siempre en la cocina, porque mi mamá era una intercesora, intercedía. Y ella decía que literalmente ángeles enviaban respuestas, como que firmaban, como eso te lo apruebo, esto no, porque esta persona está así. Una locura. Sí. Y a partir de ahí yo tengo experiencia con ángeles, veo ángeles en la cocina de mi casa, siendo una niña. Pero yo lo recibía tal vez como algo mejor, porque al ver la caricatura no había una conciencia de temor. No había una conciencia de temor. Sin embargo, cuando yo entro a la adolescencia, la primera vez que veo este personaje, yo entré en pavor. Yo me quería morir. Yo decía, Señor, no, háblame a través de un sueño. Entonces, cuando tú tienes un encuentro de este tipo, tú no lo andas buscando y bíblicamente lo vemos. El Señor te encuentra por gracia y misericordia, por algún propósito. Josué hasta la espada sacó. ¿Quién eres tú? ¿Me entiendes? Cuando se le apareció ese ángel a Josué, le dijo, ¿tú eres de lo nuestro o vienes en contra? Hay predicadores que tiran un postline de que, ¿cómo Josué no identificaba? No, mi hermano, es que algo sobrenatural, no es como yo ver a Joan o ver a el pastor Miguel Mateo. Entonces, nosotros debemos estar conscientes que es lo sobrenatural. Lo sobrenatural es lo que está
fuera de lo natural. Lo que está fuera de lo natural es lo sobrenatural. Un milagro, una revelación, todas esas cosas son fuera de lo natural, porque por más que usted se le explique a una gente, no tiene asidero humano, lógico. Juan en Apocalipsis, me lo que él ve, entonces, ángeles con ojos en las alas. Ahí voy, pero más allá de eso, hasta una sanidad, yo, Ángel, es sobrenatural, porque los médicos no lo saben explicar, claro, y es ciencia. Entonces, si no es que la misericordia de Dios, porque quiero para que usted no salga de aquí, de este podcast, diciendo, Señor, Joan me dijo que puedo pedir que un ángel quiero verlo. No, mi hermano, busque a Dios y Dios se le va a revelar como Él quiere. O sea, yo quería decir algo, Joan. Sí. El por qué y para qué. Moisés una zarza, Dios le habla. Había un propósito en todo. Y se ve. Entonces, yo no creo que tú vayas a ver un ángel simplemente para verlo. Lo vi. Y le cuentes algo, yo lo vi, era y queda igual después de ahí. Nada y no habló conmigo. Entonces todo tiene un porqué y un para qué. Sería muy raro eso. Sí. Di que bajó Gabriel y cuando yo le pregunté, ¿cuál es tu propósito? Se para fue. que me vea. No, eso no es así. Esa no es la voluntad de Dios. Mira, hermano, hablando de esto, hay un libro aquí que tiene unas experiencias sobrenaturales, escrito por Joselina Leguizamón, una mujer que tuvo una experiencia con el mismo Cristo. Ella olió el perfume de Cristo, tuvo un contacto con Jesús de cerca. Este libro lo estamos recomendando, se llama El Cordero, precisamente porque ella vio a Jesús, Jesús la visitó en su casa y tuvo como 5 experiencias con Jesús. Este libro está aquí, las personas que le interesen pueden escribir a los números que están ahí de Excelencia Cristiana para más información y así adquirir el libro. Hay mucha gente que ha tenido experiencia con Jesús, mi madre también tuvo una. Mi madre y mi tía el mismo día, viviendo una en Sabana Perdida y la otra en el 18 de la autopista Duarte, se soñaron con Jesús. A la misma hora, la venida de Cristo, vieron a la gente cómo eran arrebatadas y se despiertan a la misma hora y cuando se llaman por teléfono al mismo tiempo, se dan. ¿Qué pasa? Yo vi algo, yo también. ¿Qué fue lo que viste? Porque no quiero. Vi esto. Pues mira, te voy a decir a continuación para que no diga que tú dijiste, yo vi esto. Ya empezaron a llorar. O sea, hay experiencias, pero son con propósito. Entonces, nunca, en ningún encuentro sobrenatural en la Biblia fue para que ellos digan, te vi. Fue con el objetivo, como dice Shalom, como dice el pastor Miguel Mateo, de que haya un propósito en ese tiempo. Claro. Moisés vio la zarza, un propósito. Usted no va a pelear con el ángel de Jehová, que porque sí, a Jacob le cambiaron el nombre y es una nación hoy en día. Sí es. Entonces, todo tiene un propósito especial. Si él se va a encontrar contigo es porque hay un propósito. Pastor, ¿cómo podemos encontrarlo en las redes sociales? Bueno, ahí está fácil, Miguel Mateo. En Facebook, en la fanpage, fanpage, Pastor Miguel Mateo en Twitter, en YouTube, Miguel Mateo Oficial, y usted puede poner Miguel Mateo Prédica y ya le aparecen algunas prédicas y le aparecen algunos contenidos de acá. Amén, Dios me le bendiga mucho. Amén. Shalom. En Instagram me puede seguir a mí como Shalom_Music 187, recordándole que no es un perfil ministerial, sino un perfil cotidiano donde comparto la palabra de Dios acerca de mi familia y demás. Amén. Me puede buscar en Facebook como Joan Made o Joan Made, que es lo mismo pero con J. Y aquí en Excelencia Cristiana Televisión, que tu casa y tu familia, siempre recuerda suscribirte a lo más importante del mundo, que es Jesucristo. Si no has aceptado al Señor, acéptalo, búscalo. Y luego te suscribes a Excelencia Cristiana, que es tu casa y tu familia, el lugar que Dios ha establecido para que seas bendecido. Pregunta en los comentarios, comparte este video, dale me gusta, que será de bendición. Dios te bendiga y Dios te guarde. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.